¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy, como veis en el título, vamos a hablar del llamado fenómeno o efecto del tercer hombre. Para los que no hayáis escuchado este fenómeno, es un fenómeno que ahora mismo se suele, se suele dar o se suele conocer sobre todo en escaladores y alpinistas de alta montaña. Y no es que se dé en alta montaña exclusivamente, sino que ahí se dan una serie de condiciones de agotamiento, de prácticamente en muchos casos incluso de estar con un pie y medio entre la vida y la muerte, etcétera, que dan que este extraño y misterioso fenómeno salga y no se sabe muy bien por qué se manifieste. Y aquí es donde me gustaría hablar. También voy a contaros dos casos bastante conocidos. Alguno a lo mejor lo hayáis podido escuchar, sobre todo el segundo. Y os diré también que este fenómeno es un completo misterio para los mejores neurólogos del mundo, que ahora mismo, mientras que os estoy haciendo este vídeo, seguramente estén muchos de ellos tratando de averiguar qué es lo que es, porque como digo, en cuanto a este fenómeno estamos ahora mismo en la prehistoria, estamos apenas arañando la primera piel de todo esto. Esto es como una especie de maraña enorme y estamos tratando apenas de quitar la primera capa. ¿De acuerdo? El problema que tiene esto es que son todo testimonios, porque no es un fenómeno que se pueda catalogar como verdadero o como falso mediante quizá la datación de carbono 14, como por ejemplo se hace en tema de arqueología, tema de historia. No tiene ningún resto orgánico ni tiene ningún resto de nada, son todo testimonios de personas, de terceras personas, pero también es cierto que es un fenómeno que se da en personas de diferentes edades, de diferentes religiones, de diferentes partes del mundo y se ha repetido a lo largo de toda la historia. Entonces es un fenómeno que mínimo tenemos que darle bastante credibilidad. ¿De acuerdo? Además, como digo, son personas que están al borde de la muerte, con lo cual lo último que se me ocurriría de una persona que está al borde de la muerte es que mintiera, sinceramente. Y mirad, uno de los casos seguramente del top 5, de los 5 o 10 quizá más conocidos, sea el que le ocurrió al aviador que, que hizo el primer viaje de París a Nueva York en los años 20 en un monoplaza. No os imaginéis un avión cuatrimotor ni bimotor, era un pequeño monoplaza, quería establecer un récord y entonces despegó de Nueva York y llegó a París, pues no sé si fue a las 33 horas siguientes o algo así, o sea, tardó un día y medio aproximadamente. Imaginaros el aburrimiento y el cansancio mental que tendría este buen amigo americano, me parece que era americano, en todo este transcurso de viaje, ¿no? Entonces él cuenta, obviamente ya después, cuando llega, etcétera, después, unos días después, pero esto no es inmediato. Luego después de esto él escribe un libro donde ya cuenta de una manera más seria, no solo a petit comité, sino para que lo conozca ya todo el mundo, para que todo el mundo sepa la experiencia tan increíble que ha tenido, que le ha salvado la vida. Y él cuenta ya su experiencia ahí. Y en esta experiencia cuenta que en un momento dado, cuando está atravesando el océano Atlántico y todavía le quedan cientos y cientos de millas, de kilómetros para llegar a tierra firme, para llegar a Francia, él cuenta que se empieza a encontrar cansado y que siente que las cosas no van bien, pero sin embargo el avión va bien, se dirige al rumbo correcto, etcétera. Pero empieza a encontrarse un poco inquieto y en ese momento, cuando ya le empiezan a fallar un poco las fuerzas, por así decirlo, pero sin embargo va todo bien, empieza a encontrar o a detectar una presencia extraña, pero cálida a la vez, o sea, no siente ningún miedo ni ningún temor, y eso es algo que se va a repetir en todo el fenómeno. Él siente una presencia, no le pone ningún nombre, ni tampoco visualmente dice que ve nada, simplemente es una sensación, pero una sensación muy notoria y muy importante. Y entonces dice que esa presencia la nota durante gran parte del trayecto y que es una sensación cálida y que él nota como más fuerza y como más ánimo de completar lo que era su reto, que era llegar desde Nueva York a París, que en esos tiempos, en los años 20, eran 1927 creo exactamente, era todo un hito,
Es la primera vez que se hacía en un avión de estas características, que es un monoplaza, una avioneta con una hélice en la parte delantera. No tenía más. Y luego escribió un libro y, bueno, la historia se vuelve famosísima en muy poco tiempo, como os imaginaréis. Este hombre, por supuesto, no estaba loco. En esos tiempos no había los test que les hacen ahora a los aviadores, y tampoco había test psicotécnicos, etcétera, pero desde luego sí que había personas que te interrogaban y había psicólogos, y esta persona no tenía ningún tipo de problema ni de nada, que esa es otra de las cosas que siempre quizás se achacan a algunos académicos en este tipo de fenómeno, ¿no? Que son a lo mejor problemas de ciertas personas, pero no, porque este fenómeno se repite en personas de todo tipo de condición social, y también con personas que no tienen, por supuesto, ningún tipo de problema, ni de trastorno, ni de tampoco ni familiar, etcétera. Y otro de los casos más importantes, y yo creo que es el más reciente, posiblemente el más conocido, y muchos de vosotros hayáis escuchado hablar de él, es un caso que tuvo lugar el día que cambió la historia del mundo reciente, que es el 11 de septiembre de 2001, concretamente en la Torre Sur. En la Torre Sur. Y este buen amigo al que os hago referencia es Ron DiFrancesco, que le hayáis podido conocer porque creo que National Geographic o Canal Historia le hizo unos años después, le dedicó parte de un documental en el que le daba la oportunidad de contar bueno, pues de manera breve, etcétera, su experiencia tan alucinante. Y este es un hombre que estaba trabajando en su empresa, como tantos cientos, miles de personas que estaban en estas torres, y él cuenta cómo, vosotros sabéis que primero se estrelló un avión en la Torre Norte, entonces desalojaron a los trabajadores de la Torre Sur, pero luego, al ver que no corría ningún peligro, porque el incendio era en la otra torre, le dijeron a los de la Torre Sur que podían subir otra vez. Entonces subieron, estaba otra vez volviendo la normalidad, entre comillas, y entonces ahí es donde ocurrió el desastre, donde para este hombre empezó el verdadero infierno. Y entonces, atravesó en segundos, atravesó el avión, vio de repente el motor, el ala, volando la mesa de la oficina, las lámparas estallando, el fuego por todos los lados. Tuvo que ser increíble lo que vio este hombre, para mal, evidentemente, y dice que en ese momento de absoluto horror, viendo a sus compañeros, a las personas con las que trabajaba todos los días, sus cuerpos y todas esas cosas que vio en todo esto, hablamos en minutos, o sea, en minutos no, en segundos. Minutos es lo que pasó a continuación. Pues este hombre, que se decidió ya a bajar las escaleras, por fin, porque este hombre tuvo la mala suerte de que, claro, le tocó una de las plantas en las que el avión literalmente atravesó. No es que se quedara arriba ni abajo, es que literalmente el avión atravesó su planta, y creo que 2 o 3 más plantas también les atravesó el avión, con lo cual lo tenía bastante jorobado para intentar siquiera bajar, llegar a algún nido de escaleras, ¿no? Para llegar. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí fue cuando empezó a tropezar con escombros, tropezó con uno, tropezó con un extintor, tropezó con una mesa, tropezó con un cuerpo, tropezó con su propio desánimo, que ya veía que no podía y le costaba respirar, el fuego prácticamente le alcanzaba. Decía que empezaba ya a notar incluso a seres queridos, y que, bueno, ya se veía prácticamente en el otro lado, literalmente. Pero que en ese momento empezó a notar una sensación, y ahí volvemos con el buen amigo aviador, de calidez, de presencia, de armonía, como si hubiera una persona que le acompañaba. Incluso dice que por momentos podía escuchar incluso los pasos de esa persona. Vosotros diréis, bueno, pero es que, a ver, en ese momento, claro, había más gente que estaba caminando. Sí, obviamente, pero es que esto del tercer hombre es como una especie como de trance mental. Es como una campana de irrealidad, como una burbuja, no se sabe muy bien por qué, pero las personas que lo viven cuentan que las cosas que viven es como cuando escucháis algo debajo del agua. Pues, el agua transmite el sonido de una manera mucho más rápida y más intensa que el aire, ¿no? De hecho, cuando estáis, por ejemplo, en el mar, escucháis la lancha motora que pasa a muchísima distancia de vosotros, y sin embargo lo escucháis
súper fuerte. Y es así, lo escucháis de hecho por los dos oídos, que no sabéis por dónde viene, porque lo escucháis con una intensidad súper fuerte. Pues esto es igual. Ellos lo sienten con una intensidad enorme y saben perfectamente que no es otro compañero suyo que está intentando llegar. De hecho, él sale el último. O sea, él estaba ya en una situación que ya, de hecho, yo creo que los compañeros le dieron al pobre hombre por muerto. Porque, de hecho, él sale el último de la Torre Sur. Sale con vida, pero sale de los últimos. Y él, de hecho, es de las personas que luego entra en coma. Poco después entra en coma, o sea, sale de pura chiripa, entra en coma y luego cuenta esta historia. Y alguno podrá decir, bueno, pero es que si entro en coma, pues cuando entras en coma tienes experiencias de sueños lúcidos, etcétera. Y eso es cierto, pero es que no es un caso aislado, es que hay muchos casos que cuentan lo mismo. Repito, si fuera un caso aislado, pues te daría la razón. Pero es que no es un caso aislado, es que hay muchos casos. La verdad es que este del 11S es muy impactante porque es un día que cambió la historia del mundo occidental y de todo el mundo. Entonces, yo creo que esto del tercer hombre, más allá de lo que es, porque se ha escrito que si son ángeles, que si son hadas, que si son nuestros propios, nuestra propia esperanza, ¿no? Yo creo que más allá de lo que es o de por qué sale, nos tenemos que quedar con que está ahí y con un mensaje positivo y esperanzador. Es que en un momento de acuciante necesidad tenemos que tener el pensamiento y el positivismo de decir que hay algo de nuestra inconsciencia, nuestro espíritu, que todavía no sabemos explicar, ni saben los mejores neurólogos del mundo explicar exactamente qué es lo que es, pero saben que está ahí. Porque eso es una cosa que antes, por ejemplo, los científicos no lo catalogaban como algo real, no lo catalogaban como un fenómeno real, sino que decían que eran simplemente expresiones de la psique humana en momentos, digamos, a lo mejor de bajo oxígeno, por ejemplo en el caso de las montañas. Cuando uno tiene poco oxígeno, pues se puede llegar a imaginar cosas, etc. Pero ahora mismo ya sí que lo están catalogando como algo real y están ya poniéndose a trabajar en ello e investigándolo con todas las herramientas de las cuales disponen. Entonces, el mensaje con el que tenéis que quedaros, a mi juicio, es que es algo real y es algo positivo que transmite un mensaje esperanzador, y que si algún día, Dios no lo quiera, alguno de nosotros tenemos algún accidente, hay un ángel de la guarda o hay una proyección nuestra dentro de nosotros que verá por nosotros y que está ahí para cuidarnos y para decirnos, oye, que el final no está aquí, el final continúa, y el final no te vamos a decir cuándo es, pero el final no es hoy, el final será en X días o en X años o cuando sea, pero todavía no es el final. Anda, que levántate y echa para adelante. Y yo creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, no vosotros, sino todos, porque ya digo que incluso las mejores mentes del mundo están anodadas con este misterio. Y esto, repito, tenemos constancia digamos con datos de rigor, etcétera, desde el siglo XX. En la Primera Guerra Mundial ya hay también referencias. O sea, estamos hablando de los años 14, 15, 16. Y luego ya con el vuelo este que os he comentado, el primer vuelo transoceánico en monoplaza, estamos hablando del año 1925, pues también. Pero es que es lo que digo, que yo estoy seguro que este fenómeno se repite mucho más atrás, durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que antes lo llamaban de otra forma, lo llamaban a lo mejor espíritus celestiales, lo llamaban hadas, lo llamaban duendes, lo llamaban arcángeles, ¿entiendes? Cada civilización le pone su propio apellido, pero lo importante es el mensaje, lo importante es quedaros con lo importante, valga la redundancia, ¿vale? Y nada más, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, los que ya supierais del tema, que por lo menos algún dato no conocierais, y los que no sabíais nada, pues que os haya gustado el vídeo. Pues un saludo y nos vemos en el próximo.